Bienvenidos, conéctate y escucha hoy la palabra de Dios, un mensaje para tu vida que transforma tu interior. Ministerio Sembradores de Luz Filadelfia. Buenos días, iglesia. ¿Bendecidos? ¿Dispuestos a tolerarme una hora más? Oremos. Padre, qué bueno tener la oportunidad de estar una vez más en este lugar, compartiendo tu palabra y recibiendo la instrucción, el consejo de tu voluntad, Padre Celestial, para un tiempo que nos ha correspondido vivir, un tiempo retador, pero un tiempo donde, de la misma manera que en tiempos anteriores, hemos de ver la revelación de tu carácter, la revelación de tu gloria, la revelación de tu poder, la revelación de tu sabiduría, Padre Celestial. Gracias por cada padre de familia, cada madre que se encuentra aquí en esa fuerte inquietud acerca de cómo orientar, cómo aconsejar a nuestros hijos, Señor. Guíanos en esto, ayúdanos, instrúyenos, haznos entender el camino en que nosotros y nuestra familia debe andar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hace 8 días tuvimos la oportunidad de iniciar este estudio que hemos titulado Mi hijo sufre quebrantamiento sexual. ¿Qué puedo hacer? Es el título que se ha sugerido para estas 2 charlas. Y yo titulé esa charla inicialmente, Mi hijo es gay, dice ser gay, ¿qué hago? Y obviamente esto preocupa en esta época mucho a muchos padres, especialmente en el escenario de la iglesia, porque sentimos que nuestro hijo es vulnerable a una cantidad de situaciones que le pueden estar rodeando. En la charla anterior estuvimos reflexionando un poco del con qué actitud voy a tomar la circunstancia que rodea a mi hijo. Voy a tomar esto como la actitud del fariseo que tiene piedra para arrojarle, o voy a tomar la actitud de Jesús frente a la mujer adúltera que fue puesta a sus pies y le inquirían, le pedían a Jesús, esta mujer debe ser apedreada, y Jesús, muy por el contrario de eso, ok, no pasa nada, bien. Entonces Jesús, muy distante a la intención de los fariseos, toma una actitud muy amorosa. Ahora voy a dejar la presentación para que no te dediques el tiempo a copiar lo que está allí. Hay mucha información y por supuesto el PowerPoint va a quedar a su alcance. Así que vamos a enfocarnos más en las referencias bíblicas. Hay una segunda pregunta para continuar este estudio, y es: ¿qué grado de responsabilidad tiene la persona respecto a esos sentimientos homosexuales? ¿Sí? Algunos se lavan las manos y dicen: no es mi culpa, están allí, ¿qué puedo hacer con ellos? Ahora, más adelante vamos a ver otra pregunta en relación a la relevancia de este tipo de sentimientos respecto a otro tipo de sentimientos. Por supuesto, todos nosotros hemos tenido apetitos, diferente orden, deseos en nuestra naturaleza, pero podemos entender que los homosexuales no tienen, no deciden tener estos sentimientos. Estos sentimientos están allí establecidos en su corazón, en su naturaleza, como en todos está establecido en nuestra naturaleza caída un apetito por el pecado, un deseo de hacer pecado, independientemente de si es de orden sexual, si es de orden de corrupción, si es relacionado con el carácter. Todos tenemos en nosotros este tipo de apetitos y pues pueden ser de diferente enfoque, de diferente orientación. Todos somos responsables entonces de nuestros propios actos inmorales. Los antecedentes de abuso pueden generar deseos inapropiados desde nuestra infancia. Todas aquellas experiencias que han venido calando en nuestra propia vida pueden dejar una marca, una experiencia que puede despertar algunos deseos. Una de las polémicas que hay ahora es cómo Disney, a través de sus últimas películas, ha estado respondiendo a la agenda LGTBIQ+,
acerca de estas conductas en la programación infantil. Y claro, por supuesto, en años anteriores teníamos en la televisión ciertos avisos, ciertas alertas o advertencias. Sí, este programa debe ser visto por menores en compañía de adultos responsables. No sé si había muchos adultos responsables dispuestos a acompañar a los niños a ver ciertos programas de televisión. O este programa tiene alto contenido sexual y de violencia. Son advertencias. No vi una advertencia o no hay unas advertencias de esta naturaleza en la programación última que se da para los niños en este tiempo. ¿Y por qué? Bueno, sabemos perfectamente, y una de las intenciones de la agenda LGTBI es hacer un abordaje en el sector educativo en los niños para despertar en los niños, o supuestamente para orientar a los niños acerca de las diferentes preferencias y orientaciones de orden sexual. Si bien las letras que los describen LGTBIQ y añadieron un más para decir hay muchas más, hay alrededor entre 30 a 50 diversidades en cuanto a preferencias sexuales. No solamente están las de las siglas, y si hay más de 30, pues el abecedario ya no les alcanzó para definirlas a todas, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar esta característica, pero todas ellas, eso es en cuanto a las preferencias de orientación sexual, pero hay otro tipo de conductas que también son pecaminosas y estamos analizando qué grado de responsabilidad tiene el individuo. Pero cuando un niño está siendo configurado desde la infancia para esta conducta, pues por supuesto va a tener una afectación. Si adicional a eso ha tenido experiencias de abuso sexual por el tipo de sociedad en la que nosotros estamos involucrados, por el tipo de sistema económico en el que nos estamos desarrollando, donde tanto padre como madre y hijos mayores están insertos en el escenario laboral. Por lo tanto, nuestros chicos nuestros pequeños están quedando a la deriva, están quedando expuestos. La tentación es un asunto interno del corazón de la persona, y la tentación muestra lo que hay en el corazón de todos y cada uno de nosotros. La caída del hombre generó una naturaleza pecaminosa que afecta absolutamente a toda la raza humana, y desde el pecado de Adán hasta el día de hoy en nosotros hay un apetito, un deseo de hacer actos pecaminosos, aun cuando seamos conscientes de que no agradan a Dios, de que son nocivos, de que causan daños tanto a nivel mental, emocional, físico, fisiológico y también social en las relaciones familiares. Así que Dios ha dejado recursos accesibles para desarrollar el control sobre estos deseos, para no ser esclavos de ellos. Dios no nos dejó abandonados, nos dio esos recursos. De ahí que Santiago capítulo 1 verso 13 al 15 leemos estas palabras. Ahí aparece en la pantalla, siguiente. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago está dejando muy claro que el pecado dentro de nosotros, estos apetitos, no vienen de Dios. Nadie puede decir que es tentado de parte de Dios. Es que Dios me tentó. No, Dios no es el tentador. Satanás es el tentador. Pero el problema ni siquiera está en quién es el tentador. El problema está en que la tentación está allí, pero esta tiene una respuesta de nuestra parte que explica Santiago muy bien. No diga que Dios le tienta, porque Dios no puede ser tentado. Y explica un proceso que se da, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o apetito es atraído respecto a la tentación. Hay un apetito, ahí está la tentación, ahí está mi apetito, y cuando conecto mi apetito con la tentación, entonces eso genera la concupiscencia. Después ha concebido y da a luz el pecado, el apetito, el deseo, la idea de hacerlo, y ahora el pecado siendo consumado, decido hacerlo.
ahí ejecuto el acto, el pecado es consumado y eso trae como consecuencia la muerte. ¿En qué sentido trae consecuencia la muerte? Bueno, porque la paga del pecado es muerte, dice la Escritura. Y ese es el proceso. Es un proceso que se tiene dentro del ámbito de las diferentes tentaciones de orden sexual, para heterosexuales, para homosexuales, la misma que tiene el hombre que pues tiene, gracias, Dios te bendiga, la misma que cualquiera de nosotros puede tener frente a tentaciones diferentes. Tal vez hay un billete allí, sé que es del hermano, pero pienso en mi necesidad, viene la idea, ahí está la tentación, viene el deseo, yo con ese billete pudiera hacer esto y aquello que yo quiero hacer, ¿sí? Ahí está la concupiscencia, ya está despertado el deseo, ahí está la tentación y consigo en mi mente el acto de hacerlo y esto nos lleva a tomar la decisión y ahí se da este asunto del pecado. Ahora, ¿tenemos algún grado de responsabilidad respecto a eso? La Escritura sí nos muestra. Bueno, el deseo está allí, las tentaciones nos están rodeando constantemente. ¿Cómo podemos manejar esta situación? Sencillamente apelando a los recursos que Dios ha provisto para que el proceso de tentación, deseo, pensamiento y acción no se complete. Y ese recurso nos lo ha provisto Dios a través de su Espíritu y su palabra. Vamos a la siguiente pregunta. Tengo amaneramientos propios del género, del otro género. ¿Soy gay? Los amaneramientos tienen diferentes orígenes. Una señora me abordó, madre de familia de uno de los colegios donde tuve la oportunidad de ser orientador y capellán. Me dijo, creo que mi hijo nació gay. ¿Cuántos años tiene? 4 años. ¿De dónde tú crees que tu hijo nació gay? Bueno, se pone los panties de las hermanitas y se pone mi maquillaje y se pone los zapatitos de una hermanita mayor. Y le dije, ¿con quién vive el niño? Bueno, vive conmigo, 2 hermanitas, con una tía y con la abuela. ¿No tiene un referente varón que él pueda imitar para que él pueda, desde el género biológico con el que ha nacido, pueda replicarlo? Entonces el niño está apelando a las conductas que está viendo en las personas que le rodean y no por eso es una persona gay, pero puede generar ciertos amaneramientos, ciertas conductas. Y desgraciadamente en los contextos educativos este tipo de amaneramientos son señalados fuertemente y hay burla y algunos chicos sufren matoneo por los amaneramientos y estos amaneramientos no son estrictamente un indicador de que quien tiene estos amaneramientos es una persona que tiene un trastorno o un quebrantamiento de orden sexual. No es así. Ahora, los amaneramientos en sí pues no son pecado. Los amaneramientos generan señalamientos discriminatorios que pueden afectar la salud emocional y mental de quien los tiene, pero la sola atracción no le hace gay tampoco. La atracción por alguien del mismo sexo es una tentación como todas las demás tentaciones y la tentación de por sí mismo, como lo vimos hace un rato, no es pecado. La práctica literal y fantasiosa de estas tentaciones es la que se hace pecaminosa. Entonces, si vemos a alguna persona con amaneramientos, no le señalemos, no le condenemos, no le juzguemos. Puede haber otros patrones que generaron este tipo de conducta. Siguiente, amo a Dios, pero tengo atracción hacia el otro sexo. ¿Caí de la gracia de Dios? Esa es una buena pregunta. ¿Será que Dios ya no me ama porque pues tengo esta atracción hacia el otro sexo? Segunda de Timoteo 2:22 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ahora, implícito está dentro de la pregunta que acabamos de leer una espiritualidad, un deseo de agradar a Dios. La pregunta es, amo a Dios, pero tengo atracción hacia otro sexo. Esta no es una posición especial y particular de algunas personas que aman supuestamente a Dios y que tienen pecado y que deben ser estigmatizados.
No, no debe ser esta nuestra conducta, porque creo que de alguna manera esta pregunta aplica a todos, si bien no, tal vez no con la expresión tengo atracción hacia otra persona, hacia alguien del mismo género, ¿sí? Pero tal vez todos tenemos la misma pregunta en otro sentido. Amo a Dios, pero tengo debilidades en el orden de la honestidad. En el orden sexual, puede ser en términos de fornicación o adulterio, pornografía, masturbación y este tipo de conductas. Entonces, todos nosotros tal vez tenemos una pregunta como esta, igual a esta. Amamos a Dios, pero hay algo que nos hace sentir culpables y nos hace sentir mal. Esta pregunta evidencia amor por Dios, deseo de agradarle, pero conflicto con los apetitos de la carne, y aplica a todas las demás conductas pecaminosas. No has caído de la gracia de Dios, pero si amas a Dios, obedecerás sus mandamientos para agradarlo y evitar ser esclavo de estos apetitos. Jesús advirtió: si me amas, guarda mis mandamientos. La evidencia que Dios tiene de que nosotros le amamos no es que nos damos látigo en la espalda, no son nuestras canciones, no es nuestra puntualidad asistiendo a la iglesia, aunque todas estas cosas, particularmente la puntualidad, los diezmos, las disciplinas espirituales, estos no son las mejores indicaciones para demostrar el amor a Dios. Nuestro amor a Dios, por encima de todo, se muestra en la obediencia. Siguiente pregunta: ¿es posible salir de esta condición? En 1 Corintios 6, verso 9 al 11, Pablo escribe estas palabras para esta iglesia: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, me estoy deteniendo aquí para que observemos la lista, y tal vez en el pasado o tal vez todavía alguien tenga, espero que no la práctica, pero tentación puede haber por alguna de estas conductas que están descritas por el apóstol Pablo, ¿sí? Entonces, claro, algunas personas usan esta referencia bíblica para darle por la cabeza a los homosexuales, porque ustedes no heredarán el reino de los cielos, porque aquí dice que ni los afeminados ni los que se echan con varones. Está claramente describiendo a este tipo de personas. Pero un momentito, la lista no solamente incluye estas personas. La lista es mucho más amplia. Ni los maldicientes, ni los estafadores, esos que maldicen, los que sueltan palabras, ni los adúlteros, ni los idólatras que aman otras cosas más que a Dios, ni los fornicarios. Así que la lista es mucho más amplia. Ahora, Pablo menciona esta lista para mencionar el destino de las personas que practican estas conductas, pero no es la única razón por la que menciona esta lista. Continúa él diciendo: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, ¿qué significa erais? Eran y siguen siendo, eso significa erais. No eran y ahora son, eso significa erais. Erais significa erais en el pasado y ahora no lo son. Ahora, ¿por qué ahora no lo son? ¿Porque ya no tienen tentaciones de esta naturaleza? No, la tentación está allí. ¿Porque ya no tienen apetitos sobre estas cosas? No, puede que los apetitos estén allí, ¿sí? Pero la gran diferencia es que han experimentado de parte de Dios un proceso, no de parte del psiquiatra, no de parte del psicólogo, no de parte del pastor, no de parte del rejo del papá y de la mamá, no de parte de sermones recalcitrantes para condenar y destruir, intimidar y generar tanto temor en las personas que ya se sienten más condenados que salvos, sino de parte de Dios mismo. Ya habéis sido santificados, limpiados, apartados,
Ya habéis sido justificados, declarados justos a pesar de la condición humana, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Lo que entiendo en este pasaje es que se era y ahora no se es. Y si se era y ahora no se ve, algo pasó, y Pablo explica qué fue lo que pasó. Es el producto del proceso de Dios en nuestras propias vidas. Pasemos a la siguiente pregunta. Esta ya creo que es clara. ¿El pecado de la homosexualidad es peor que otros? Ahora, alguien dice, ¿pero por qué dice que la homosexualidad es pecado? Bueno, ya lo leímos, está en la lista de otra cantidad de pecados. Pero ¿es peor que otros pecados? No todos los pecados son iguales. En el Antiguo Testamento hay pecados que conllevan a la muerte. Los pecados obedecen a los diferentes grados de corrupción que tiene la naturaleza humana. Así que no es el peor de los pecados, ni es un pecado imperdonable. Los pecados sexuales son pecados contra el cuerpo, que es el portador de la imagen de Dios y es el templo del Espíritu Santo. Abordemos 1 Corintios 6, versos 15 al 16. Pablo escribe estas palabras: ¿O ignoráis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Ahora nota esto. Y esto aplica a todas las personas que hemos tenido la experiencia de nacer de nuevo. Nacer de nuevo no solamente implica un cambio en términos religiosos, de por sí que ni siquiera tiene tanto que ver con ello. Es una experiencia de un estado a otro estado. Pablo menciona que el hombre que es nacido de mujer y que ha crecido es un hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender porque son cosas que solamente se comprenden desde el ámbito espiritual. Pero quien ha nacido de nuevo ahora es espiritual. El Espíritu Santo ha entrado a morar en él y, como mencionamos, ya ha sido justificado, ha sido santificado. El Espíritu mora dentro de él, y una de las verdades del proceso de nacer de nuevo es que el Espíritu Santo nos integra en el cuerpo de Cristo. Y nos constituye, en esa misma experiencia, nos constituye a cada uno de nosotros en miembros del cuerpo de Cristo. Pablo en el capítulo 12 de 1 Corintios explica que todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Ahora, eso es más allá de ser miembro de una iglesia o de llenar un formulario para inscribirme en esta iglesia para yo ser miembro de esta iglesia. Eso va más allá. Un miembro, Pablo está refiriendo, haciendo una analogía entre el cuerpo humano y el cuerpo de Cristo. Así que cuando creemos en Cristo, porque Él nos da la fe para creer en Él, entonces Él pone en nosotros su Espíritu, nos integra al cuerpo de Cristo y hace que este cuerpo físico se convierta en templo de su Santo Espíritu y entra a morar en nosotros. Eso hace que ese cuerpo se convierta en un cuerpo sagrado. Y lo sagrado de ese cuerpo debe ser considerado ahora por nosotros. Ahora, ¿hay tentaciones alrededor? Sí. ¿El hecho de haber nacido de nuevo nos quita los apetitos? No, todavía tenemos lucha con esos apetitos. Por eso leímos el pasaje de Pablo recomendando a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. ¿Por qué? Porque están esos apetitos. Pero cuando yo tengo una clara convicción de qué es mi cuerpo, cuando mi convicción es mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, Pablo luego explica más adelante: mi cuerpo no me pertenece, ni siquiera yo mismo me pertenezco a mí mismo, yo fui comprado por precio de sangre, así que yo ya no me pertenezco a mí mismo, pertenezco a Dios, y no solamente en el capítulo religioso de mi vida, sino en todas las dimensiones de mi vida pertenezco a Dios. Mi cuerpo ahora pertenece a Dios, y por eso Pablo en esta cita que estamos estudiando dice: quitaré pues los miembros de Cristo y los daré miembros de una ramera.
Entonces, cuando yo estoy involucrándome en un acto inmoral, sexual, de cualquier orden, sea heterosexual, sea homosexual, sea fornicación, sea adulterio, incluso sean prácticas que atentan contra el cuerpo, como otra clase de vicios psicoactivos, el abuso con el cigarrillo, el licor, las comidas, todo este tipo de cosas, yo estoy violando lo sagrado de mi cuerpo. Y por lo tanto tengo la responsabilidad delante de Dios de hacer una correcta administración de mi cuerpo, porque mi cuerpo es algo que, aunque va a morirse y va a convertirse en polvo más adelante, es algo ante lo que yo tengo que responder delante de Dios. ¿Es clara la idea? Siguiente pregunta: ¿qué alternativa tengo si no siento atracción por el otro sexo? Pues no me gustan las personas del otro sexo. ¿Tengo alguna alternativa? Primera de Corintios capítulo 7 versos 1 y 2 dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer o cada uno tenga su propio marido. Me faltó parte de la cita acá, pero Pablo allí en esta misma cita hace referencia, o en este mismo capítulo, hace referencia de lo que él llama el don de la continencia. Y no tiene nada que ver con orinar o no orinar. Es la capacidad, es el don dado por el Señor, donde una persona no siente la necesidad de compartir el resto de su vida con otra persona. No hay un apetito sexual que le tiente. Y por lo tanto, y es la recomendación del apóstol Pablo, que le gustaría que fuera como nosotros, ¿sí? Pablo dice: me gustaría que fueran como yo, que no tienen este deseo, no estoy involucrado sexualmente, no estoy con alguien en estos momentos, y eso me da cierto grado de libertad y de autonomía en el servicio que dedico para el Señor. Y Pablo dio esta recomendación. Sin embargo, advierte que cuando hay este apetito y no es controlado, no lo puedo manejar, entonces es mejor casarse que estarse quemando. Dice: si aún no has desarrollado la templanza necesaria, el control, templanza es el dominio. Cuando tú lees Gálatas 5, 22, 23, te vas a encontrar con algo que se llama el fruto del Espíritu Santo, que tiene 9 ingredientes: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esa última en la lista, templanza, es la facultad que el Espíritu Santo, no el pastor, no la iglesia, no el psicólogo, el Espíritu Santo nos da a nosotros para gobernar todos los apetitos en nuestra vida. Apetitos relacionados con la ira, apetitos de orden sexual, apetitos en relación a cualquier tipo de tentación que me pueda rodear. Satanás no tentó a Jesús en el orden sexual. Satanás no tentó a Jesús en el orden de corrupción. Mira, que hay esta plata y tú puedes cogerla sin que nadie se dé cuenta. No. Satanás tentó a Jesús en otros órdenes muy acordes al carácter, a la persona de Jesús y al propósito de su venida acá. Las relaciones heterosexuales no solucionan deseos homosexuales, porque algunas personas creen: no, pues entonces cásate con una persona pues del otro género y se te va a quitar. No es necesariamente así, no pasa necesariamente así. Hay algunos conceptos de la doctrina LGTBIQ+ que quiero referir o que quiero leer. Ahora, estos no son tomados propiamente de la documentación de la comunidad LGTBIQ+. Estos son tomados del argot y de las conversaciones que se dan en los corrillos de comedores y corredores, pasillos de instituciones educativas y aún en el simple compartir con otras personas. Y quizás nuestros hijos escuchen este tipo de términos, y quizás nosotros mismos hemos tenido la oportunidad de escuchar estas mismas cosas. Y por supuesto, estas cosas, cuando hay una atracción por alguien del mismo sexo, podría generar algunas confusiones. Escuchen estas.
Si tienes atracción por personas del mismo sexo, es porque eres gay y no pasa nada. No tienes que sentirte mal por eso. Si tienes atracción por personas del mismo sexo, pues debes liberarte de tus prejuicios y hacer que las personas que están alrededor tuyo pues se liberen de esos prejuicios. Si tienes atracción por personas del mismo sexo, debes aceptarte a ti mismo y no luchar contra eso. No hay que pelear contra eso. Eso está en ti, naciste con eso. ¿Cuál es el problema? Nunca te podrás liberar de esos sentimientos. No luches contra ellos. Reconoce y acepta tu condición. Sal del closet para que los demás te acepten. Ser gay no es pecado. Dios no te va a condenar por eso. Dios ama a todos. Siguiente. David y Jonatán en la Biblia fueron gays. ¿No dice acaso David que el amor de su amigo Jonatán le fue mucho mejor que el amor de todas las mujeres? Jesús nos acepta tal como somos, ¿no? Entonces Él no estaría profesando el amor. Además, si te rechazan los demás, si te menosprecian los demás, la comunidad LGTBIQ+, es tu familia, es tu nueva familia. Te aceptamos como eres. No tienes que luchar contra él. Tienes familia. Si los demás en tu familia te menosprecian, no te preocupes. No estás solo. Somos muchos. Ser gay no es una enfermedad tampoco. No debes recibir tratamiento para dejar de ser gay. Y ahora está en proceso inclusive en el Senado, en el Congreso, el suprimir las terapias de choque y las terapias de conversión hacia las personas que tienen esta inclinación. La conversión es un acto de homofobia. No te aceptan como eres, es porque son homofóbicos. Esos sentimientos solo son otra forma de amar. No los cohibas. Hay personas muy famosas y reconocidas que también son gay. Y mira, son famosos, han alcanzado grande éxito. ¿Cuál es el problema? Si ve que no pasa nada, tu cuerpo es tuyo y tú puedes usarlo como quieras. Las relaciones homosexuales son otra forma de manifestar el amor. Vas a encontrar estas declaraciones. Tal vez algunos ya han escuchado estas declaraciones y otras más. Inclusive han estado tratando de buscar el gen gay para decir, bueno, así como existe el gen de las razas, la raza prieta o morena, los blancos, eso no es culpa de el que alguien sea blanco, moreno, trigueño, eso no es culpa de la persona. Ni siquiera es decisión de la persona, eso van los genes. Y están pretendiendo buscar ese tipo de concepción o soporte científico y han hecho varias investigaciones, no han encontrado algo así, pero tienen esta pretensión para que de la misma manera como en el caso de la comunidad negra, en el caso de la comunidad afro, han ganado estos derechos con unas luchas bastante fuertes en el ámbito legislativo, en el ámbito activista de los derechos humanos y han ganado terreno. Y a pesar de haber ganado estos terrenos, la comunidad afro ha sido muy violentada, ha sido muy maltratada, ha experimentado mucha persecución y ellos quieren recorrer el mismo camino y se les haría más fácil si se comprobara que ser gay es una conducta derivada de una genética, pero no hay tal cosa. Ahora, eso nos deja la pregunta, ¿de dónde surgió esta conducta? ¿De dónde surgió esto? Y la Biblia explica una razón para eso. Voy a leérsela. Está en Romanos capítulo 1, verso 18 al 32. Romanos 1, del 18 al 32. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, es decir, Dios se reveló. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, los hombres no pueden negar la realidad de Dios, no pueden negar la existencia de Dios, porque Dios ya dejó evidencias en su creación. La creación misma da testimonio de Dios mismo.
Ahora dirán algunos, pero ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos? Déjeme, ya voy a llegar. Pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, ¿y cómo conocieron a Dios? Bueno, a través de la creación, a través de la revelación que Dios dio a través de la creación, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Uy, Señor, todas estas cosas maravillosas, gracias por ellas. Te honramos por eso. Y todas estas cosas hablan de ti, el cielo, el universo, los animales, las plantas, todo habla de ti. Eres maravilloso y te agradecemos eso. Pero aquí dice Pablo, no, ellos no hicieron eso. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se entenebreció. Es decir, empezaron a dar explicaciones, sacando a Dios de las explicaciones y queriendo usar la misma naturaleza, no como un elemento de revelación divina para honrarlo a Él, sino como un elemento para atribuirse origen en eso. Y entonces descartaron la idea bíblica o la revelación bíblica de que somos producto de la creación del hombre, y plantaron la idea de que somos producto de un proceso evolutivo de la transformación del hombre mono a través del trabajo, descartando a Dios de por medio. Entonces se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Empezaron a crear imágenes de eso para adorarlas, sacando a Dios de por medio. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Esa palabra entregó, ojo con esa palabra. No significa que Dios, oiga, inmundicia, venga, le entrego esto. No, no es eso. Cuando ellos rechazaron a Dios, cuando ellos descalificaron a Dios, cuando descartaron a Dios en sus vidas, Dios queriendo extender su mano de gracia, pretendiendo ayudar, ellos rechazaron la mano de Dios, la gracia y la revelación de Dios. Ya Dios solo dijo, ok, a la deriva. Lo mismo que pasó con el hijo pródigo. Papá, dame la heredad de los bienes que me pertenece. Y se fue a una región muy apartada. ¿Para qué? Para que nadie lo controlara. Y la Biblia no dice que el papá lo detuvo, que el papá le rogó que no se fuera. Ok, lo entregó. El papá dejando ir al hijo a hacer lo que bien se le dio la gana. Dios entregando al hombre en el sentido de, ok, no quisiste mi ayuda, yo me libero de esto. Eso es como el salvavidas o el nada experto salvavidas que se arroja allí a salvar a alguien que se está ahogando, pero el que se está ahogando le coge el cabello al salvavidas y se van a ahogar los dos. Entonces, si el salvavidas quiere salvar, se retira. Algunos le dan un golpe al otro para poder vencerlo y poder rescatarlo. Pero el salvavidas tiene que decir, o me ahogo con él o lo dejo ahogarse porque no se está dejando ayudar. En ese sentido lo entregó, prácticamente el término correcto, y en otras versiones es lo abandonó. En ese sentido lo dejó a su deriva. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de su corazón, a esos apetitos pecaminosos, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Una lista que acabamos de leer. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó, otra vez lo vuelve a mencionar. Primero los entregó a concupiscencia, ahora dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y la palabra contra naturaleza no es una palabra de los homofóbicos. La palabra contra naturaleza es una palabra bíblica para decir esta conducta es contraria a la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Siguiente. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios,
Dios los entregó, otra entrega. Los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Wow. Entonces, ahora, si bien Pablo empieza refiriendo las conductas homosexuales, explicando la consecuencia de las conductas homosexuales, no es la única consecuencia. Menciona una lista enorme. Es más, es tan enorme, habiendo entendido el juicio, sin afecto natural, implacable, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, la lista es enorme. Quien está sumergido en una práctica pecaminosa, indistintamente de que sea de carácter heterosexual, homosexual o no asociada con el sexo, sino otras conductas, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, detractores, la lista es enorme. Y cuando la mano de Dios no interviene, no reconocemos la necesidad de su ayuda, no reconocemos la necesidad de su presencia, no reconocemos la necesidad de que Él nos saque del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso, entonces quedamos abandonados. Si Dios no interviene, nuestra vida está hundida y se destruye. Si no clamamos, si no llamamos, si no pedimos a Dios que intervenga, nuestra vida queda abandonada a las condiciones del pecado. Así que la Biblia explica estas condiciones. Estoy tratando de medir el tiempo para no pasar. Me quedan unos minutos. Siguiente pregunta. Tengo un familiar gay. ¿Qué tipo de relación debo tener con él? Primero, defina su rol entre esa persona. Defina su rol frente a esa persona como hijo de Dios. Es decir, usted es un hijo de Dios y tiene esa persona. Tiene en cuenta, sabe cuál es su rol respecto a esa persona, como respecto a todas las demás personas que están sumergidas en su pecado. ¿Cuál es nuestro rol? Revelar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros estamos aquí para revelar la gloria de Dios. El hombre rechazó a la naturaleza como una fuente de revelación de Dios. Rechaza a veces su propia conciencia como una propia revelación de Dios. No lee las escrituras, que es una de las principales revelaciones de Dios. Pero Dios ha puesto su iglesia para revelar a Dios al mundo que está en tinieblas, para que el mundo reconozca a Dios y le dé gloria y le dé gracias y entregue su vida a Él. Oriente a sus hijos sobre las relaciones de esa conducta sin generar odio ni discriminación en el corazón de su hijo contra ellos. Establezca límites a la influencia de la ideología de esa persona hacia sus hijos. Cuidado con lo que te van a enseñar, cuidado con lo que te van a decir, porque esas doctrinas entran como grandes razonamientos y grandes comprensiones, y si las rechazo, para ellos es homofobia. Comunique a su familia su posición respecto a esa condición sin estimular odio. Puede ser inclusive por un medio escrito. Mira, tú tomaste esta decisión, has elegido irte por ese camino, pero nosotros no lo compartimos. Te amamos, no lo compartimos, ¿sí? Y no quiero que lo propongas, lo promuevas, no quiero que lo enseñes, no quiero que estimules a nuestros hijos con ese tipo de orientación. Cuidarse del acostumbramiento y aceptación hacia la conducta pecaminosa, como le pasa al sapo en el sartén. Recuerda al sapo que se echa en el agua en un sartén y luego se pone el sartén en el fuego y el sapo se va acomodando a la temperatura hasta que
Entonces es necesario que tengamos cuidado a los acomodamientos, a los acostumbramientos. Esto implica acostumbrarnos a toda conducta inmoral. Y la última pregunta, para terminar: descubrí que alguien que asiste regularmente a la iglesia tiene atracción por el mismo sexo. ¿Qué debo hacer? Siguientes pasos: evalúe sus condiciones y competencias para ayudar a esa persona. La Biblia dice que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que examínate a ti mismo y pregúntate: ¿tengo las condiciones morales y espirituales y la autoridad necesaria para poder intervenir en este caso? De no ser así, pues remita a quien cuenta con esa autoridad y competencia para ayudar a esa persona. Haga una remisión. Evalúe la profundidad de la condición de atracción gay a nivel espiritual, emocional, mental, actitudinal y social, si ya usted es la persona competente para eso. Haga la evaluación: ¿cómo ha afectado esto en todas estas dimensiones? Maneje la información bajo la reserva sumarial, lo que significa maneje esto de manera confidencial, porque desafortunadamente no todos saben manejar esta información. Y en lugar muchas veces de hacer bien, terminamos haciendo más daño, porque terminamos generando bullying contra una persona que pues tiene esta condición, ¿sí? Y esa no es la idea. Ahora, algunos dicen: no, pero es que no debe contaminarse la iglesia. Sí, tienes razón en ese sentido. Pero es que ¿de qué está compuesta la iglesia? No está compuesta de angelitos y santitos. Alguien esta mañana descubrió que tenía alas. No, somos tan pecadores como todos. La iglesia está compuesta de personas que reconocemos a Dios y que necesitamos el proceso de Dios en nuestras propias vidas para ser transformados. Así que no nos miremos como perfectos. Si alguien creyó que la iglesia es un pedazo de cielo sobre la tierra, está engañado. Y por eso es que tenemos líos con los chismes, con las murmuraciones, con las contiendas. Por eso a veces hay discordias entre nosotros. Lea la primera epístola de Pablo a los Corintios. La cantidad de cosas que se veían en la iglesia. Ahora quizás, tal vez no hablamos mucho de ellas. Se ven. Pablo, cuando descubre, cuando le hacen saber que una persona en la iglesia se está acostando con la mujer de su padre, él no dice: no digan nada. No, él dice: un momentico, si se enteraron, hagan algo. Hay que ayudar a esa persona. Claro, esta persona parece que no quiso aceptar ayuda, y Pablo dijo esta expresión: el tal sea entregado a Satanás. Eso no significa el tal sea enviado al infierno. No. El tal, como no aceptó el proceso del disciplinario y restaurador que Dios ofrece a través de la iglesia, pues sale de la comunión de la iglesia. En la segunda epístola Pablo escribe: ahora no lo rechacen, recíbanlo. Ya se arrepintió, ya reconoció, ya hubo un proceso de Dios en su vida sin la intervención de la iglesia. Entonces, lo que le pasó al hijo pródigo, ya cuando estaba en la inmunda, volvió en sí y dijo: uy, no, en la casa de mi padre hay estos beneficios y yo no los tengo. Y volvió a la casa del padre. Claro, pasó el hijo mayor. ¿Qué? ¿Por qué viene ese ahora? Se gastó. No seamos como ese hijo mayor. No seamos como ese fariseo que tira las piedras. Todos tenemos la misma necesidad de la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Según la edad de quien presenta esta condición, comunicarlo sabiamente a sus padres. Es decir, si es un menor de edad, es necesario hablar con sus padres. Y acompáñele en el proceso de desarrollar la templanza, que es ese carácter de gobierno del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y gloria a Dios, abarcamos todo. Pero ¿tiene la iglesia? ¿Qué tiene que ver entonces con la iglesia? Tenemos que trabajar por cuidarnos de esa ideología y cuidarnos de que vengan esas. No. Nosotros tenemos que tener claro cuáles son los principios de nuestra fe, cuáles son los fundamentos de nuestra fe. Edificamos nuestra vida sobre las palabras que Jesús dijo, es decir, sobre la roca. Y estamos aquí para revelar a Cristo, el carácter de Cristo, y tenemos la responsabilidad de ayudar, de ser testimonio, de bendecir y de mostrar a esta nación, a este mundo donde hemos sido colocados, que Dios sigue con los brazos abiertos, que aún hay tiempo de ser buscado y Dios aún puede ser encontrado por quienes le buscan sinceramente. Incline su rostro. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra.
Te damos gracias por cada una de las verdades que nos has permitido escudriñar en ella y de las recomendaciones que estamos recibiendo respecto a ayudar a las personas que están experimentando quebranto en este ámbito sexual. Pero como ellos, como todos nosotros, experimentamos debilidad, tentación, y sabemos que nos ahogaríamos en esta condición si fuésemos abandonados por ti. Nosotros elegimos buscarte. Nosotros elegimos creer en ti. Nosotros elegimos reconocer nuestra necesidad de ti. Elegimos apartarnos del mal para que tu Espíritu habite en nuestros corazones y ser equipados por Él para resistir toda tentación. Gracias, Padre Celestial, por haber elegido esta condición humana en la que nosotros nos encontramos, habernos elegido a pesar de ello, Señor, para amarte, para servirte, para buscarte. Y queremos que tu amor inunde nuestros corazones, llene nuestros corazones y fluya a través de nuestros corazones para amar a nuestra familia y protegerla, para amar al mundo donde estamos en el sentido de revelarles tu gloria, no desear que se hundan y que se mueran en su condición pecaminosa, sino revelarles tu verdad para que ellos tengan la posibilidad de conocerte, creer en ti, ser salvos y salir de ese pozo, de ese lodo cenagoso en que están sumergidos, cualquiera que sea su pecado, Señor. A nosotros ayúdanos, Señor. Sabemos que tenemos nuestras debilidades, pero gracias porque nos has dado el recurso de tu Espíritu Santo. Nos has dado la templanza. Gracias por esa facultad que nos dota para decir no a la tentación. Por un momento, mientras la música suena, yo quiero que medites en lo siguiente. Hay dos hombres en la Biblia que tuvieron una tentación muy fuerte a nivel sexual. Uno de ellos era rey y decidió levantarse tarde, subir a la terraza del palacio, asomarse a ver su reino, y fijó la atención en el hermoso cuerpo desnudo de una mujer que era casada, porque se estaba bañando, y caviló en su cabeza el deseo. Preguntó por ella, la hizo venir, se acostó con ella, la dejó embarazada, y para tapar las cosas pretendió hacer que su marido se acostara con ella. Pero como su marido no lo hizo, David hizo matar a ese hombre. Un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, pero tenía tentaciones y quedó sumergido en una condición de pecado que él escribe: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mi verdor se convirtió en sequedad desde verano. Y él estaba describiendo en ese Salmo 32, estaba describiendo su condición de deterioro moral, espiritual, y se sentía tan mal porque se dejó llevar por su pecado. Y el otro hombre del que quiero hablarles es José. No era rey, era simplemente el jefe de los esclavos, era el mayordomo de la casa de Potifar. La mujer de Potifar empezó a acosarlo sexualmente. Ven, acuéstate conmigo. Y José lo que hizo fue bloquearla. En sus redes sociales la bloqueó, no le puso atención. Pero un día esta mujer propició las cosas para que nadie quedara en casa. Y cuando José entró, ella lo tentó, trató de seducirlo, y José se resistió. Pero José dijo estas palabras: tu esposo me ha dado confianza sobre todo lo que tiene, menos sobre ti. No voy a hacerle este daño. Y yo temo a Dios, y no voy a deshonrar al Dios al que temo. Y la mujer siguió acosándolo, así que lo agarró ella del vestido, y él decidió huir. Y ella se quedó con el vestido de José. Y como ella no pudo obtener lo que pretendía, lo calumnió, lo denunció de abuso sexual, y terminó José en la cárcel. Pero esa historia la Biblia la relata terminando con esta declaración: pero Dios estaba con José. Pero Dios estaba con José.
¿Es que acaso Dios no estaba con David? Sí. Pero David decidió dejarse guiar no por el Espíritu de Dios, sino por la carne, por sus apetitos. Dios estaba con José, pero José tenía principios claros, tenía una doctrina clara, era temeroso de Dios, sabía que aunque nadie lo viera, aunque no hubiese nadie en la casa, aunque nadie humano lo supiera, Dios lo sabría, y él sabría que tendría que presentarse delante de Dios por las cosas que hiciera, sería juzgado por Dios por todos sus actos. Tenía temor de Dios y tenía respeto, tenía valores, tenía principios, y aunque posiblemente tenía el deseo, José huyó. Y esta es la invitación de hoy. Tal vez tú tengas algún otro pecado, no sé si es homosexual, alguna tentación de naturaleza homosexual, o fornicación, o adulterio, cualquiera. Pablo dice: huye de las pasiones juveniles. José conocía este principio de mucho antes que Pablo lo escribiera y huyó. Y yo te digo, estás tentada, estás tentado, huye. No te quedes ahí tratando de argumentar con doctrina. Huye. Y dile: Señor, yo quiero organizar mi mente con las doctrinas correctas de tu palabra. Yo quiero tener principios sólidos como los que tenía José, para pararse firme sobre esos principios y saber qué hacer en medio de la tentación. No quiero, como David, cavilar la tentación en mi cabeza y permitir: ay, si pasara esto, si pasara aquello, qué rico si pasara esto. Esa es la gran diferencia entre David y José. ¿Quién eres tú? ¿Quieres ser un David débil frente a la tentación, o quieres ser un José fuerte? ¿Qué autoridad tendrías si eres un David débil para corregir a alguien que está en pecado? Así que pongámonos en pie y digámosle: Dios, somos débiles, tenemos una naturaleza pecaminosa y la reconocemos, pero no estamos solos. Contamos con tu poder, con tu Espíritu, con tu palabra, con tu presencia en nuestras vidas, lo que nos faculta para resistir la tentación, para conservar la integridad, para defender la verdad de tu palabra y para revelar el carácter de Cristo a través de nuestras vidas a una humanidad que está hundida en el pecado. Glorifícate, Señor. Perdona nuestros pecados y equípanos con tu Santo Espíritu de todas esas virtudes de su fruto, para que tu carácter sea notorio en nosotros, para que aquellas tentaciones ya no sean tan fuertes en nosotros. Y ayúdanos a practicar las disciplinas espirituales para mantenernos en integridad, para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Levante las manos una vez más al Señor. Si lo que hoy aprendió ha quedado en su corazón, pídale a Dios que le ayude también para que pueda ayudar a otras personas con la palabra. Encuéntranos en nuestro canal de YouTube Sembradores de Luz Filadelfia, en redes sociales como @Sembradores de Luz y en nuestra página web www.sembraluzfiladelfia.com.